familia de Cielos Abiertos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, como cada domingo. Recordarte que estamos transmitiendo esta reunión ahorita vía online, pero al mismo tiempo estamos teniendo nuestra reunión presencial. Dios ha estado haciendo cosas muy padres desde que regresamos. Yo te invito a que empieces a invitar personas, que empieces a añadir en la lista. Tenemos una lista de previo registro, pero pues empieza a invitar personas que puedan asistir, ¿verdad? Que puedan tomarse el tiempo de venir contigo a la reunión. Sería de mucha bendición. Y si no has regresado a las reuniones presenciales, te esperamos. En verdad queremos verte, queremos saludarte y que puedas confiar en que estamos teniendo los mejores cuidados y las mejores formas de hacer las cosas para cuidar tu salud y la de los tuyos. Acompáñame por favor a Esdras capítulo 1. No nos hemos movido de estos versículos. Yo sé que estamos en los mismos versículos, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para al menos para este primer mes. Vamos a avanzar y vamos a seguir con un poquito la misma temática. Vamos a ir abarcando otros capítulos de la Escritura, otros libros, pero vamos a estar girando alrededor de este tiempo del regreso del pueblo de Dios a Jerusalén después del exilio. Y dice lo siguiente, el capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la escritura, la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ya hemos estado viendo toda esta porción de la Escritura, y cuando recién empezamos estas reuniones presenciales, yo te hablaba de 3 puntos que hemos ido desglosando. La primera reunión fue una introducción y hemos desglosado punto tras punto. Hoy vamos a culminar con el último, y lo que desglosamos es: sea Dios con él. Y hablamos de una vida que Dios bendice y que Dios aprueba y respalda. Dice la palabra así: el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Dios no está edificando nuestra vida, nuestro trabajo, empresa, negocio, ministerio, matrimonio, familia, relaciones, proyectos, ministerio, entonces estamos trabajando en vano, mi amado. ¿Por qué? Porque solo las cosas en las que Dios se involucra para edificar, para levantar, para bendecir, son las cosas que van a prosperar y, muy importante, que van a tener un eco de alguna manera en lo eterno. Nosotros tenemos que aprender a vivir con una mentalidad hacia las cosas eternas. Como lo que yo estoy haciendo ahorita en este tiempo que me toca va a tener un efecto positivo en la eternidad. ¿A cuántas personas aquí en la tierra van a bendecir? ¿Cuántas personas van a conocer a Cristo por medio de esto que estamos haciendo? ¿Cuántas personas van a tener un encuentro con Dios gracias a que el Evangelio se presentó delante de ellos por medio de una oficina, por medio de un trabajo, por medio de un ministerio, por medio de algún proyecto, por medio de nuestra familia? El punto es siempre presentar el Evangelio. El punto es presentar a Jesucristo, glorificar a Jesús, y que la gente que no le conoce le pueda conocer. La semana pasada hablábamos de subir, y hablábamos cómo subir a Jerusalén implica compromiso, implica disciplina, implica un esfuerzo, y también implica dejar cosas atrás, implica una sabiduría en cuestión de planear, ¿verdad?, esta subida y este ascenso. Pero termina diciendo un punto muy importante, y es la razón de todo.
Hoy cerramos, hoy concluimos con un punto que es darle la culminación o amarrar todos los puntos que hemos estado hablando, porque esta es la razón por la que el pueblo estaba regresando a Jerusalén. Esta es la razón por la que Cielos Abiertos estamos volviendo a comenzar las reuniones. Yo siento este tiempo en Cielos Abiertos, lo he compartido varias veces y lo seguiré diciendo, como un nuevo comienzo, como haber reseteado a la iglesia, haber pausado por un tiempo actividades presenciales, haber estado en videos casi todo el año pasado y hoy tener la oportunidad de corregir cosas que como iglesia nos venían faltando, actitudes que tenemos que cambiar como iglesia. Yo por mi parte como pastor, cosas en las que tengo infinidad de oportunidades de mejorar para poder ser un mejor pastor para ti, pero sobre todo estamos regresando por este punto, edificarle una casa al Señor. El pueblo de Israel no regresó para volver a sentir un patriotismo, ¿verdad?, en su tierra, o para volver a ser formado como una nación poderosa y ser conocido en las naciones. Ellos regresaron con el propósito de que a Dios le fuera edificada una casa, un lugar donde se rindiera adoración continua, un lugar donde se ofrecieran sacrificios, un lugar donde Dios manifestara su presencia, un lugar donde interactuara en la manera que podían hasta ese entonces con el pueblo a través en aquel entonces de un sumo sacerdote. Hoy en día el Señor interactúa con su iglesia por medio de Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que ha acercado a Dios con la humanidad en este distanciamiento que había por el pecado. Jesús muere en la cruz, Jesús vence el pecado, Jesús tiene una vida pura y nos regala la redención, la reconciliación, la justificación y el poder venir a estar en unidad con ese Dios. Que la ira de Dios pase por encima de nosotros, porque ha pasado ya por el Cordero de la Pascua y podemos hoy venir y relacionarnos con el Padre, relacionarnos con Cristo, relacionarnos con el Espíritu Santo por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la búsqueda, todo con el propósito de poder hacerle una casa, edificarle un templo. Sabes que esto es una sombra y figura de lo que va a ser la eternidad con el Señor, donde nosotros no le edificamos un templo, sino que ya está edificado, pero donde Él está habitando y Él dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, vamos a habitar juntos. Y vamos a habitar juntos y vamos a tener esta perfecta unión. Y va a haber adoración, y va a haber tiempos de búsqueda, y va a haber tantas cosas que la Biblia nos revela, algunas de ellas, y muchas otras que aún no nos han sido reveladas y que vamos a experimentar en esos tiempos con el Señor. Pero hoy ensayamos, y hoy la iglesia, mi amado, es un lugar espiritual. La pandemia nos ha enseñado mejor que muchas otras situaciones que la iglesia no es un lugar físico, sino que la iglesia es el conjunto de los creyentes que, unidos de la manera que sea, puede ser virtualmente, puede ser de preferencia presencialmente, pero cuando esto no se da, aún en la distancia, somos un pueblo que formamos un lugar espiritual. Como el apóstol Pedro nos indica, ¿verdad? En su carta. De hecho, déjame ir a la escritura porque quiero leer esta parte. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesucristo. La principal piedra de este edificio espiritual es Jesús. Nosotros sobreedificamos y edificamos una casa para Dios sobre la persona de Jesucristo, poniendo todo el fundamento en Él. En Él se cumplen todas las promesas. Él es el amén de Dios. En Él se cumplen todas las profecías. Él es el motivo, Él es el centro del universo. Todo gira alrededor de la persona de Cristo Jesús. Y cuando nosotros venimos, dice, nos acercamos a Él.
La iglesia, el edificarle una casa, se trata de edificar un lugar para que nos podamos acercar a Dios. Sabes, la iglesia como institución hoy en la tierra debe ser un lugar donde las personas que no pueden acercarse a Dios son acercadas a Él por medio de Jesucristo. Nosotros les comunicamos las buenas nuevas de salvación. Pueden venir a la casa de Dios, que es la iglesia del Señor, y juntos adorar y escuchar la palabra y ser llamados a salvación y responder en su corazón para Dios, y entonces entrar en esta relación con Él y nosotros edificar esas vidas de creyentes, discipularlos, pero llevarlos a un crecimiento donde ellos tienen una relación plena con Jesús porque se han acercado a la principal piedra viva. Ahora dice, nos acercamos a Él, que Él es piedra viva. Nosotros, dice Pedro, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados como una casa espiritual. El rey Ciro dice, van a regresar a construirle un templo, a edificarle una casa al Señor. Te repito, si estamos regresando a estas reuniones presenciales, es porque queremos edificar en este lugar físicamente una casa para el Señor. Pero yo quiero que todos ustedes que están aquí en la congregación abrieran sus casas y por medio de sus casas pudieran edificar la vida de gente, ¿verdad? Y construir casas espirituales. Y aquí dice el propósito, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. No vamos a edificarle casa para pedirle, aunque le podemos pedir. No vamos a edificarle casa para aprovechar su presencia para ser bendecidos, aunque su presencia nos bendice. No vamos a edificarle casa al Señor para traer a los enfermos y que se sanen y tener un provecho, aunque Dios sana. ¿Sí me estás entendiendo eso? No es la razón por la que hacemos una casa. Hacemos una casa donde podemos venir a ofrecerle, a darle algo nuestro, a darle sacrificios espirituales, no físicos, no racionales muchas veces. Para el mundo, para nosotros sí es un sacrificio racional, razonamos aquello que le estamos entregando, como dice en Romanos, pero venimos y presentamos, en Romanos mismos dice, nuestros cuerpos como sacrificios mismos, agradables a Dios. Pero el punto que quiero hacer mucho énfasis son estas tres cosas: ofrecer cosas espirituales aceptables a Dios. Yo tengo que ver que Dios acepte mi sacrificio, y para eso mi sacrificio no puede ser carnal, tiene que ser en el Espíritu, y el medio por el cual lo ofrezco tiene que ser Jesucristo. Por medio de Jesucristo yo me acerco al Padre y le ofrezco buenas dádivas, le ofrezco lo mejor que yo tengo, que yo sé que Él merece mucho más, pero es lo mejor que yo puedo venir y darle, y me rindo a Él y ofrezco mi vida, ofrezco mi tiempo, ofrezco mi entrega, ofrezco mis recursos, y le digo, Señor, todo esto es por medio de Jesucristo para que tú seas agradado. Pero estamos aquí para edificarle esa casa. Estamos aquí para edificar literalmente una casa de oración. Queremos que en este lugar se levante oración y poder algún día cubrir 24 horas, 7 días a la semana de continua alabanza, de continua adoración musical, de continua arpa y copa, pero presentando oración, presentando adoración, presentando entrega. Queremos eso. Si lo logramos o no, vamos a seguir deseándolo. Si no se consigue, no va a ser porque no lo quisimos o porque no lo intentamos. Vamos a hacerlo. Le estamos edificando un lugar donde estamos dándole este espacio al Instituto Bíblico. Cada miércoles el estudio de la iglesia es parte del instituto, se podría decir, y aún estamos tomando la decisión de preparar la página en línea del instituto online para poder edificar las vidas de los creyentes, darles herramientas para que crezcan espiritualmente, para que sean piedras que unidos a otras le presentan sacrificios al Señor. La palabra edificar significa establecer permanentemente.
¿Sabes qué? Jesús es el mejor ejemplo. Jesús vino a edificar nuestra relación con el Señor. Jesús vino y estableció los principios, estableció las formas en las cuales nosotros hoy tenemos redención, salvación y nos acercamos al Señor permanentemente. No es necesario que Él vuelva a ser crucificado. Un solo sacrificio basta y cubre y sobra y es suficiente para que yo me pueda acercar a Dios permanentemente. Para que yo pueda decir, como decía Elías y Eliseo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Permanentemente estar en su presencia. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos, decía el apóstol Pablo. Estar con una conciencia de una permanente entrega y relación con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Significa también darle continuidad. Cuando estamos hablando de edificar una casa, estamos hablando de darle continuidad a la obra de Cristo en la tierra. Cuando Jesús vino, esos 3 años que estuvo sirviendo en su ministerio en la tierra, cuando iba a culminar, dejó una tarea, dejó una gran comisión, y básicamente la tarea la podemos resumir en esto: denle continuidad a lo que yo he venido a hacer. Yo vine a reconciliar al hombre con Dios, y ahora ustedes, según 2 Corintios 5, nosotros somos ministros de reconciliación. Nosotros venimos a hacer la tarea como iglesia de reconciliar a la gente que no conoce de Dios con Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Darle continuidad a la obra de Jesús, que vino para destruir las obras del diablo, seguir ganándole terreno a Satanás, seguir sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, dándole vista a los ciegos, pregonando el buen año agradable del Señor. Esto es continuidad de la obra del Señor. El Señor ha pasado la estafeta a su iglesia en Hechos 2, invistiéndonos con llenura y con poder, y a través de Mateo 28 con la gran comisión diciéndonos: hey, continúen ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y yo los habilito por medio del Paracletos, por medio del Espíritu Santo. Él los ayudará, Él los va a respaldar. Les conviene que yo me vaya, y porque si no me fuera no vendría el Espíritu Santo. Pero ahora he muerto en la cruz, he resucitado, me he ido al cielo a prepararles morada para el Padre, y entonces viene la promesa del Espíritu, y hoy ustedes están capacitados para continuar mi obra hasta que yo regrese, cuando sean completadas todas las cosas y yo regrese por mi iglesia. Eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy. No estamos aquí para que Cielos Abiertos sea conocido. No estamos aquí para tener likes o para tener views o para hacer una iglesia relevante y que el gobierno nos vea y que la gente quiera seguirnos y decir: ay, qué padres son los cristianos. No, mi amado, estamos aquí para presentar un lugar donde Jesús sea exaltado, sea glorificado y sea proclamado. En su casa. Significa construir. Va a demandar de nosotros un proceso. Edificar la casa del Señor no es de la noche a la mañana. Demanda un tiempo de construcción, de edificar, de ir poniendo cimientos, de ir poniendo otras cosas arriba y otras, y de una colaboración. Nadie puede construir una casa por sí solo. Necesitamos todos nosotros como iglesia. Yo necesito que tú colabores conmigo y colaboremos juntos con Dios para edificar esta iglesia local llamada Cielos Abiertos, que pretende ser una casa que edificar una casa para el Señor. Pero tenemos que construirlo. Vamos a sudar, vamos a cansarnos, vamos a invertir. Para construir una casa se necesita dinero. Para comprar el material, para comprar las construcciones, para comprar el terreno, para contratar a la gente. Mi amado, vamos a tener que invertir, tal vez no dinero, algunas veces sí, pero vamos a tener que invertir nuestros tesoros, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestro tiempo. Yo me topo con una realidad que me entristece mucho, y es que muchas veces algunos de los que estamos en la iglesia no estamos dispuestos a invertir. No queremos, no podemos. Siempre hay algo más importante que servir al Señor. Siempre hay un trabajo, un esto, un demasiado. Mi amado, tenemos que invertir si queremos edificar una casa para el Señor. Y si no, déjame decirte una cosa: Dios va a convocar a otros edificadores, porque Él no va a quedarse sin su casa.
Él dice, yo quiero que esta generación, que estas personas que están ahorita, este grupo de gente que se está reuniendo, yo quiero bajar y en cada uno de ellos poner dones, poner talentos y que juntos edifiquen una casa espiritual donde yo sea glorificado, honrado, adorado y proclamado. Pero si ellos no quieren colaborar conmigo, entonces buscaré quien sí quiera colaborar. Y yo deseo que seas tú. Yo deseo que seas tú, porque aparte cada vez se retarda más. Y Dios tiene todo el tiempo del mundo, pero yo ansío ver la casa de Dios edificada. Reparar. Edificar significa reparar. Tenemos que reparar nuestra relación con Dios en muchas áreas. Tenemos que abandonar actitudes, abandonar pecado, reparar grietas. Como iglesia, cielos abiertos, hay cosas que tenemos que reparar, que tal vez no fueron bien edificadas al principio o que fueron agrietando si no nos hemos dado cuenta, y es tiempo de volver a poner todos los cimientos desde abajo. ¿Para qué? Para ir reparando, Hay muchas veces que una pared, para poder ser reparada, tenemos que derrumbarla y volverla a levantar de la mejor manera, y si es necesario hacerlo 1, 2 o 3 o las veces que sea necesario, hay que hacerlo, pero para que la iglesia de Dios sea un lugar de calidad, un lugar donde está lo mejor edificándose. Ese es un lugar que va a reparar vidas, que va a reparar familias, que va a reparar relaciones, que va a reparar corazones, mentes trastornadas que el enemigo ha cautivado, que el enemigo ha destruido, que el enemigo ha golpeado. En este lugar podrán ser reparadas por las manos del alfarero. Pero ¿por qué? Porque es un lugar donde Él gobierna y donde la gente que se acerca, Él nos va reparando. Establecer una familia. Fíjate qué significado de edificar. Se usaba cuando una pareja iba a establecer una familia, cuando se iban a unir y con el propósito de establecer descendencia, de establecer una dinastía. Cielos abiertos, mi amado, debe de ser más que una congregación, una familia, un lugar donde seamos edificados los unos a los otros y nos veamos como hermanos en Cristo, nos veamos como una familia, ¿verdad? Donde nos amamos, nos aceptamos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero nos amamos profundamente. Yo te animo a que edifiquemos juntos un lugar para el Señor. Construir una casa es hacer un hogar. La palabra hogar significa un lugar donde se podía reposar al lado de una hoguera. De ahí nace el término hogar. Y en la antigüedad esto representaba un lugar de seguridad, de calor y de armonía. La gente se juntaba alrededor de la hoguera, tal vez en una cueva, tal vez en el bosque, y ahí era su hogar. Ahí era un lugar donde ellos sabían que podían descansar, podían ponerse cómodos, podían ser naturales, podían juguetear, podían ser cariñosos, podían abrir su corazón los unos con los otros. Y eso es la iglesia, un lugar donde podemos venir y tener eso con el Señor. Abrir nuestro corazón con el Señor, confiar en que estamos en su casa, que aquí pertenecemos, que aquí podemos ser genuinos, que no seremos juzgados por el Señor, sino que Él nos amará y nos corregirá, y a veces dolerá, pero es una corrección en amor. Y Él nos abrazará, ¿verdad? Y Él nos cuidará, un lugar donde tú puedes descansar sin miedos. Alrededor de esta hoguera, de este fuego, la gente podía descansar porque los animales temían al fuego y no se iban a acercar. De la misma manera nosotros podemos venir y reposar y descansar en el Señor, en que Él gobierna, que Él es soberano y que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que pudieran afanarnos serán añadidas naturalmente. Y como dice en Efesios, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Cuando nosotros ponemos a Dios primero y somos un pueblo que le honra y le da lo que Él merece, que es lo mejor y lo primero, Dios promete que Él va a proveer todo lo que nos haga falta en todo sentido. Y al final Él mismo es nuestra mejor provisión. Él es nuestra herencia.
Él es nuestro regalo, Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón, Él es nuestro premio. Mi amado, yo te invito a que juntos edifiquemos. Regresa a la congregación si te has alejado del Señor. Si tal vez estás oyendo esto y asistías a una iglesia y te has alejado, mira, vuelve a tu iglesia. Si quieres acompañarnos a nosotros, eres bienvenido, ¿verdad? Si no tienes un lugar donde congregarte, ven con nosotros y forma parte de Cielos Abiertos y juntos edifiquemos una casa al Señor. Pero si tú estás oyendo esto en cualquier otro lugar o aquí mismo en Victoria y perteneces a un cuerpo, regresa a ese lugar. Regresa al lugar donde Dios hablaba a tu corazón, donde Dios hablaba a tu vida. Y si sigues en la iglesia, pero tal vez lo que pasa es que tu relación está algo fría o lejana, regresa al Señor. Borrón y cuenta nueva. Aprovecha ese tiempo de pandemia para decir, ¿sabes qué, Señor? Estamos regresando, estamos reseteando la iglesia, borrón y cuenta nueva, y le voy a volver a echar las mismas o más ganas que en el mejor tiempo que yo haya tenido contigo, Señor. Voy a volver a ponerte como la prioridad de mi vida. Voy a dejar a un lado todos estos afanes, todas estas cosas que son buenas tal vez, pero que no son lo más importante, porque lo más importante, el más importante, eres tú, Jesús. Y venir y rendir nuestras vidas delante de Él y edificar una casa y ver cumplidas las promesas y retomar palabras y sueños que Dios tiene para nosotros. Dios quiere reparar estas cosas en su casa. Vamos a regresar a edificarle una casa al Señor. Mi amado, por mi parte sería todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recordarte que los jueves a partir de mediodía está en línea en YouTube el estudio del libro de Romanos, y presencial los miércoles a las 7 de la tarde en la iglesia en Cielos Abiertos. Puedes asistir a este estudio. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios esté contigo y que te ayude en este tiempo de edificarle una casa. Que tú puedas ser un corazón que es edificado para el Señor y por el Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos. I'm coming.